Llevaron a los hombres hasta la Luna, pero nunca abandonaron la Tierra. Volaron en todas las misiones, sin despegar los pies de la Tierra. Hubo misiones en las que tuvimos que rescatarlos directamente de las llamas, hacer todo lo necesario para que esos equipos volvieran a casa. Eran hombres que estaban en el control de misión, ingenieros que soñaron con los viajes espaciales y los hicieron realidad. No decíamos esto no se puede hacer o aquello no es posible, simplemente lo hacíamos posible. El director del lanzamiento, Jim Kranz, y los hombres del control de misiones cuentan su historia por primera vez. El miedo casi me hace perder la cabeza. Estábamos perdiendo oxígeno. La CIA llegó enseguida. Nadie podía hablar de ello, nadie debía saberlo. Estaban atrapados. No puedes trabajar en esta sala a no ser que te creas Superman y seas capaz de solucionar cualquier problema que se presente. La carrera hacia la Luna. El fracaso no es una opción. En esta habitación se ha hecho historia. La sala de control de misiones del programa Apolo. Ahora está en silencio, pero hubo un tiempo en que la electricidad zumbaba. Desde esta consola, el director del lanzamiento, Jim Kranz, dirigió a sus controladores en una lucha a vida o muerte. Aterrizaron en la Luna por primera vez y volvieron a casa sanos y salvos, en una deteriorada nave. La fe puso a Jim Kranz en este lugar, convirtiéndolo en un actor de este escenario. El largo viaje que le trajo hasta aquí había comenzado años antes, con el sueño de un niño. El sueño de volar. Me subía a las copas de los árboles y me columpiaba de un lado para otro como si fuera parte de la aventura. Mi cuñado consiguió que uno de los pilotos me diera una vuelta. Y fue como si me hubiera muerto y estuviera en el cielo. Era un águila. Estaba planeando, estaba volando. Ese día me cautivó. Y fue así siempre. El sueño del niño pronto se haría realidad. Pero las alas plateadas que alzarían en vuelo a Jim Kranz no salieron de la felicidad, sino del fuego. En 1949, la Unión Soviética hizo explotar una bomba nuclear. Los americanos y los soviéticos entraron en un terrible conflicto: la Guerra Fría. Los dos bandos parecían estar muy igualados. Pero el 4 de octubre de 1957 América sufrió una contundente derrota. Jim Kranz era un piloto de las Fuerzas Aéreas en Corea cuando le llegaron las noticias. Un día llegamos de una misión y nos dijeron que la Unión Soviética había lanzado un satélite llamado Sputnik. Rusia ya disponía de armas nucleares y ahora tenían el primer satélite del mundo, una máquina imparable que volaba directamente hacia los Estados Unidos. Podía espiarnos, sacar fotografías, podía tirar una bomba. 4 semanas más tarde, otro Sputnik. Una potencia enemiga nos ganaba la carrera espacial, tal vez con intención de controlar el planeta. That an aggressor nation that dominates space will then dominate the world. We just can't let that happen. De la noche a la mañana, Rusia había convertido el espacio en campo de batalla de la Guerra Fría. Para competir con ellos, Norteamérica creó la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense. Su misión: enviar a un americano al espacio lo antes posible. Esta misión no iba a ser dirigida por generales, sino por ingenieros. En cualquier otro momento, estos hombres habrían tenido una carrera discreta. Ahora las circunstancias mundiales les habían colocado en el centro de una lucha desesperada. Muy pocos serían conocidos por la gente, pero se convertirían en los héroes ocultos de la carrera hacia la Luna.
Después de abandonar las fuerzas aéreas, Jim Kranz se incorporó al nuevo ejército de ingenieros y conoció a un hombre que cambiaría su vida: Christopher Columbus Kraft. Él fue nuestro mentor. Chris Kraft fue el arquitecto no solo del centro de operaciones, sino básicamente de todo el concepto de las misiones que contenían vuelos espaciales. Kraft estaba encargado de diseñar el plan de vuelo para el proyecto Mercury, el programa que tenía como objetivo mandar a un americano al espacio. No creo que me levantara una mañana y dijese, oh, vamos a construir un centro de control de misiones. Ese término nunca se me ocurrió. No me di cuenta de la importancia que tendría nuestra base en la operación hasta que empecé a pensar en los detalles. Los médicos no sabían si el cuerpo humano iba a ser capaz de funcionar en el espacio. Y aunque pudiera, la nave se movería demasiado deprisa como para que el piloto pudiera tomar decisiones. Kraft reconoció que pilotar una máquina a 8.000 metros por segundo no deja mucho margen para la equivocación y deberíamos ser nosotros, los que estábamos en tierra, los que encontráramos las respuestas si ellos tenían problemas. Era un concepto revolucionario: controlar el vuelo desde el suelo. La idea era muy clara, pero nunca se había llevado a cabo. A medida que se iba convirtiendo en una realidad, iban surgiendo más preguntas. ¿Con qué frecuencia va a ser necesario establecer contacto con ese bicho mientras esté rodeando la Tierra? ¿Qué se necesita para saber dónde están? Si tengo que estar preparado para que aterricen en cualquier lugar de la Tierra, ¿cómo voy a conseguirlo? Como las comunicaciones vía satélite todavía no existían, Kraft iba a necesitar una red global de emisores terrestres para seguir a la nave y hablar con los astronautas. ¿Cómo sabrían ellos lo que está pasando? ¿Cómo sabrían lo que hay que hacer? Era necesario que existiera un lugar donde se tomaran y se distribuyeran las decisiones. Y entonces, oh Dios mío, necesito un control de operaciones. Pronto ese lugar se materializaría en el control Mercury. Mientras el equipo de Kraft lo estaba diseñando, otros ingenieros que estaban en Cabo Cañaveral, Florida, se enfrentaban a sus propios retos. El espacio es una carrera política. Para algunos, un vergonzoso lanzamiento fallido podía ser señal de debilidad nacional. La pregunta era si nosotros en Estados Unidos nos habíamos quedado atrás en ciencia y tecnología, no solo en el programa espacial. El 12 de abril de 1961 los rusos se marcaron un tanto. The spaceship was built in Russia. The takeoff and the landing somewhere in Russia. The name of the man, Yuri Alexeyevich Gagarin. Cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre que voló en el espacio, le otorgó a Rusia el mayor triunfo desde el Sputnik. They secured these large boosters, which have led to their putting their man in space. We are, I hope, going to be able to carry out our efforts this year, but we are behind. Como los rusos consiguieron volar antes, la presión que soportaban los Estados Unidos era unas 10 veces más intensa que antes. El 5 de mayo de 1961 el control Mercury estaba recién acabado e iban a intentar lanzar al espacio al astronauta Alan Shepard. El vuelo de Shepard no se podía comparar al de los soviéticos, ni siquiera iba a alcanzar la órbita, pero iba a ser retransmitido en directo, una nueva visión del mundo. Alguien me dijo, vamos a retransmitir esto en emisión nacional. Y entonces el temor se apoderó de mí, ya que eso era algo a lo que no me había tenido que enfrentar antes. What was the first? The first one was 2108. Get started. There is flame underneath the bird. She is alive and lifting, and there goes the Redstone. She's going clean. El vuelo de Shepard solo iba a durar 15 minutos, pero eran 15 minutos de absoluto desconocimiento.
y el futuro de todo el programa dependía del resultado. El vuelo de Shepard estaba lleno de peligros, pero teníamos que realizarlo si queríamos mantenernos en la carrera espacial. Cabin pressure is holding. 5.5. Parachute has deployed. You should hear the newsmen here right now. They are absolutely screaming. It is a tremendously successful thing. Alan Shepard is in excellent condition. Los rusos seguían con ventaja, pero volaban en secreto. Emitir en directo por televisión el lanzamiento de Alan Shepard le proporcionó a América una gran ventaja ante la opinión mundial. Incluso 24 horas después de aquel lanzamiento ya sabíamos el enorme impacto que había causado en Europa. Y aunque no habíamos conseguido lo que había logrado Gagarin, el hecho de que lo emitiéramos en directo y que la gente pudiese ver lo que había sucedido tuvo un tremendo impacto. Creo que para los europeos fue muy tranquilizador ver el interior del control de operaciones en televisión. Mostraba que nosotros todavía éramos muy capaces. El vuelo de Shepard fue el pistoletazo de salida para el equipo. Duró solo 15 minutos, pero fue el precursor de muchas grandes hazañas que estaban todavía por llegar. El prestigio político de esos 15 minutos no se centraba solamente en el presidente. El 25 de mayo de 1961, John Kennedy dijo en antena: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No me lo podía creer. Todo eso de que teníamos que conseguirlo antes de que acabara la década era absolutamente absurda. Y después, cuando pensábamos en ello un poco más, te alejabas de esas primeras impresiones y pensabas: cielo santo, menudo reto, vaya trabajo. Ese tipo realmente confía en nosotros cuando ni siquiera hemos sido capaces de poner a un hombre en órbita. El primer americano en intentar ponerse en órbita fue el astronauta John Glenn. 20 de febrero de 1962, nuestra primera misión orbital. El vuelo de Glenn iba a configurar el futuro del control de misiones de una forma que nadie sospechaba. Tras la primera órbita, todo iba según lo planeado. Roger, 0G, and I feel fine. De pronto, una luz de alarma en el control de misiones indicaba que la nave tenía un problema. Teníamos un instrumento que nos indicaba que tal vez su escudo de protección térmica se había soltado un poco. Si esto era cierto, no podíamos reentrar con seguridad en la atmósfera. Se planteaba la pregunta si la información era fiable. Si era fiable, John Glenn podía quemarse al volver a entrar. El director del lanzamiento, Chris Kraft, creía que era una falsa alarma. Lo hablé con mi equipo de controladores de vuelo y todos dijimos que era una señal errónea. Así que lo ignoré. Entonces se metió la organización. La organización opinaba que contener el escudo de protección térmica con los retrocohetes era la forma más conservadora de intentar la entrada. Normalmente el cohete trasero se enciende al iniciar la entrada y después se desprende. La organización creía que si se mantenían unidos durante la entrada, tal vez consiguiera mantener compacto el escudo térmico. Pero era demasiado arriesgado. Entrar con él podía dañar un escudo que estuviera en perfecto estado. Si la señal era falsa, poníamos a John Glenn en peligro al utilizar un procedimiento de este tipo que no había sido testado por completo. La organización insistía. John Glenn recibe la noticia poco antes de iniciar los retrocohetes. This is Friendship 7. What is the reason for this? Do you have any reason
Glenn inicia la entrada. Durante 4 minutos nadie sabe si ha sobrevivido. El 20 de febrero de 1962, el astronauta John Glenn se encontraba entrando en la atmósfera a 27.000 kilómetros por hora. Una luz de alarma indica que su escudo de protección térmica está suelto, pero puede que sea una falsa alarma. Durante 4 minutos, debido a una interrupción en la frecuencia de radio, el control Mercury no sabrá si ha sobrevivido. El apagón comprende el periodo de tiempo en el que la nave está entrando e impide a los tripulantes de la nave comunicarse. Durante este periodo de tiempo es imposible comunicarse con el piloto. Está solo. Friendship 7, this is Kate. Do you read, over? Friendship 7, this is Kate. Over. Seven, this is Kate. Do you read, over? Main chute is on green. Finalmente, Glenn reaparece, a salvo. Friendship 7, ready for impact, almost down. Here we go. La señal era una falsa alarma. Una revisión posterior desveló que el escudo nunca estuvo suelto. ¿Qué aprendimos de esto? Aprendí que mi equipo probablemente era el que más sabía acerca de los peligros asociados a lo que estábamos haciendo. Seguramente sabían mejor que nadie qué hacer en todo momento. Desde entonces, Kraft insistió en que un solo hombre tuviera la decisión final: el director del lanzamiento. Era fundamental que el director del lanzamiento fuera la última autoridad, y Chris Kraft se aseguró de que así fuera. Eso significaba que ninguno de sus jefes, ni siquiera un alto mando de la NASA o incluso el presidente, pudieran revocar una decisión que él tomase en un momento crucial. Cuando te sientas ante esa consola, aceptas la responsabilidad de las vidas de los miembros del equipo, el éxito de la misión, y lo haces ante los ojos de todo el mundo. A lo largo del siguiente año y medio se realizaron 3 vuelos más que probaron el concepto del control de tierra. El proyecto Mercury demostró que América podía competir en la carrera espacial. Mercury fue nuestra prueba de fuego para vuelos espaciales con hombres. Tuvimos que aprender cómo hacerlo, y lo hicimos con Mercury. Y el 22 de noviembre de 1963, el hombre que había dado la oportunidad a los ingenieros del control de misiones a superar los mayores retos, fue eliminado. Después de su asesinato se transformó de un reto a ser una cruzada. Esa era ahora nuestra misión, ganar esa batalla para el presidente Kennedy. Era algo visceral, venía de nuestras entrañas, íbamos a lograrlo y nosotros éramos la gente adecuada para hacerlo y lo íbamos a hacer en el espacio de tiempo que él había dicho. Pero no podían lograrlo sin gente, mucha gente. Para llegar hasta la Luna, la NASA iba a necesitar verdaderas legiones de ingenieros. No tuvimos que ir a buscar gente, venían a nosotros en bandadas, y muchos de los jóvenes que nos llegaban eran los primeros en su familia en haber ido a la universidad. Todos teníamos la misma edad. Casi todos nos graduamos con una diferencia de 1 o 2 años. Todos teníamos 22 o 23 años. Intentaba criar un rebaño de vacas ya que creía que quería ser ganadero. Un amigo me dijo, ¿por qué no mandas una solicitud? Y lo siguiente que recuerdo es no que me citaron para una entrevista, sino que me mandaron una oferta de trabajo por más dinero de lo que un chaval de campo había visto en toda su vida. Nunca olvidaré lo que era. Eran $6.770 al año. No teníamos muchos doctorados. Tampoco había mucha gente que hubiera hecho un máster. Teníamos a mucha gente con una licenciatura y mucho sentido común, y que eran muy adaptables, y en muchos casos eran brillantes, y encajaban en el entorno del control de operaciones. Se construyó un nuevo centro de operaciones en Houston, Texas. Oficialmente se llamaba Control de Operaciones de Misiones o MORC, pero para la gente acabó siendo conocido como el Control de Misiones.
En esta sala el concepto de control de tierra se amplió y perfeccionó. La idea era muy simple: dividir la nave y la misión en partes. Cada controlador manejaría una de esas partes. Los que estaban en la primera fila, la trinchera, eran los que navegaban, controlando dónde estaba la nave y hacia dónde iba. Es un mundo de mecánica orbital, física y leyes de movimiento. Su trabajo consistía en las matemáticas del espacio. Su trabajo consistía en coger esas ecuaciones, meterlas en el ordenador y encontrar la forma de ponernos en órbita y después devolvernos a casa. En la segunda fila están los sistemas que controlan la maquinaria. Motores, ordenadores, baterías, oxígeno y todo lo necesario para que el cohete funcione y para mantener al astronauta vivo. La fila de sistemas eran todos sistemas de potencia, control ambiental, oxígeno y todo eso. Era una cultura muy diferente y normalmente mentes o pensadores muy diferentes. La sala era una pirámide. En la cima se sitúa el director del lanzamiento. Los controladores le dan la información. Él toma las decisiones. Si el control de operaciones era una orquesta, los directores del lanzamiento, Chris Kraft, John Hodge, Glynn Looney, Jim Kranz y todos aquellos que siguieron, eran quienes los dirigían. El trabajo del director de lanzamiento es tomar todas las decisiones necesarias para conseguir la seguridad del equipo y asegurar el éxito de la misión. Tengo entre 15 y 21 controladores en esta sala que me proporcionan información, pero últimamente tengo que ejercitar las decisiones de las misiones. El control de operaciones se compone de mucho más que cables, botones y pantallas. En esta habitación se desarrolla una cultura propia y al entrar en ella hay que empezar por aprender su lenguaje. Me quedaba en casa de una amiga y ella dijo: ¿qué tal tu primer día de trabajo? Y yo dije: bien, ha sido muy emocionante. Y añadí: excepto que parecía que estaba en un país extranjero porque no entendía nada. Todo eran anacronismos, es decir, había anacronismos de anacronismos. En el UHF, el EECOM va a hablar sobre los EPD-CDS y de la relación que puede tener con los GNC, y de si eso puede o no hacer que abortemos la misión e ir a Tanaraiv. Los anacronismos son solo el principio. Cada consola se conecta a 25 líneas telefónicas o loops. Los controladores deben aprender a descifrar múltiples conversaciones a la vez. Debes oír aquello que te tienes que saber y aquello que quieres saber. Lo que no quieres oír, aprendes a desecharlo. O eso, o mejor rechazas el trabajo. Los jóvenes que vinieron al control de operaciones en los años 60, que eran todo hombres, vivían en el paraíso de los ingenieros. Intenso, alta tecnología, competitivo y aislados. Ahí fuera estaba a punto de suceder la revolución cultural americana. A medida que se iban desarrollando los años 60, el control de operaciones podía ser muchas cosas, pero había una que no iba a ser nunca: hippie. Todos tenían camisas blancas con botones, corbatas estrechas y, por supuesto, los protectores de bolsillos para los lápices y bolígrafos. Para que quede constancia, yo nunca tuve un protector de bolsillos. Yo nunca he llevado un protector de bolsillos. Yo tampoco. Los demás tenían uno, pero yo no. El mío era de cuero, yo tenía uno. Trabajar en el control de operaciones marcaría su vida para siempre. No era un entorno muy saludable. Con todo ese café, cigarrillos, comida basura y estrés, se conseguía una identidad, un amor al trabajo y un sentimiento de orgullo que en momentos de crisis su patria contaba con ellos. Cuando finalmente me hice una idea de lo que esto era realmente, quedé totalmente prendado, quedé enganchado. Me importaba un rábano lo que estuviera pensando o los problemas que tuviera. Cuando pasaba por esas puertas y se cerraban tras de mí, ahora estaba en el control de operaciones y era mejor que me centrara porque lo que iba a hacer era muy importante.
The Russians surprised with another first in the person of Alexei Leonov, who they say became the first man to walk around in space. El 18 de marzo de 1965 se recordó al mundo que los ingenieros rusos, y no los americanos, estaban haciendo importantes descubrimientos. Russia has moved ahead of the US once more in the race for the moon. En las altas esferas de la Casa Blanca y en el Congreso había una gran preocupación de que todas las cosas importantes las estaban haciendo primero los soviéticos. Eran los primeros en mandar en órbita cualquier cosa, eran los primeros en lanzar un hombre al espacio, fueron los primeros en lanzar una mujer al espacio. Una y otra vez conseguían hacer las cosas primero. ¿Cuándo íbamos a ser nosotros capaces de conseguir algo primero? La respuesta de la NASA fue el proyecto Gemini. Lanzar una nave con 2 pilotos no mucho más grande que el Mercury. Gemini desarrollaría las técnicas y herramientas para llegar a la Luna, con suerte, antes que los rusos. Gemini fue diseñado para desarrollar y poner a prueba las técnicas operativas de misiones de reunión espacial, misiones largas y paseos espaciales, operaciones extravehiculares. Ninguna de ellas era más importante que las de reuniones espaciales. Los rusos nunca lo habían hecho y era fundamental para completar misiones lunares. Al abandonar la Luna, la nave tendría que encontrarse con la nave nodriza o los astronautas no volverían a casa. Las reuniones espaciales eran absolutamente necesarias si queríamos conseguir llevar a un hombre a la Luna. Las reuniones espaciales. Hacer que 2 naves se encuentren no era una misión fácil. Cada una de ellas se mueve a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora, más veloces que la bala de un rifle. Hacer que siguieran el mismo recorrido a solo unos metros la una de la otra sin colisionar era la maniobra más compleja que se hubiera intentado jamás. Una plegaria de un presidente, billones de euros en maquinaria, años de trabajo de miles de personas. Todo para nada, si las reuniones espaciales no funcionaban. Diciembre de 1965. Durante 8 años América ha estado a la zaga en la carrera espacial. Ahora el control de mando está intentando adelantar a Rusia, realizando el primer rendezvous espacial. Poder realizar un rendezvous era absolutamente necesario si queríamos llevar a un ser humano a la Luna. Se lanzó el Gemini 6 con los astronautas Wally Schirra y Tom Stafford. Iban a intentar reunirse con la nave Gemini 7 pilotada por Frank Borman y Jim Lowell, que ya estaban en órbita. El éxito o fracaso de esta operación dependía de las matemáticas. Los mecánicos orbitales que estaban en la trinchera tenían que calcular 2 trayectorias perfectas, calculando la gravedad de la Tierra, el peso de la nave, la potencia del cohete propulsor y todas las variables. Si las ecuaciones cuadraban, acabarían teniendo 2 veloces proyectiles posicionados el uno junto al otro, como si fueran 2 coches en fila separados por solo un par de metros que se desplazan a 27.000 kilómetros por hora. Nadie sabía si iba a funcionar. Teníamos que demostrar que las ecuaciones que tenían escritas podían conseguir que se unieran las 2 naves. Calculamos todas las maniobras que tenían que hacer. Seguimos sus órbitas y en realidad pilotamos la nave desde el suelo. Gemini 6, Houston, you're coming up on 1 minute to the burn. Roger, Jim. Mark. Llega el momento de la verdad. Si los cálculos de la trinchera son correctos, Schirra y Stafford deberían ver desde Gemini 6 a Gemini 7 a unos cuantos kilómetros. Hey, I think I've got it. Is that spacecraft 7? Ed Fendel es un controlador de seguimiento que se encontraba en la base de Hawái. Había 2 vehículos encima de mí que se estaban hablando. Se habían reunido justo encima de mí. Era muy emocionante. Con esa reunión espacial era la primera vez que América ganaba a Rusia. Jerry Bostick quería celebrarlo.
Fui al director del lanzamiento y le dije, ¿te importa si sacamos un par de banderas americanas y mostramos un poco más de emoción en el control de misiones? Y no solo las pusimos por la consola, tengo que admitir que nos excitamos un poco más de la cuenta. En 1965 la misión de los Gemini 6 y 7 fue todo un triunfo. La única técnica que quedaba por perfeccionar eran los paseos espaciales, lo que los ingenieros llamaban actividad extravehicular o EVA. Un año antes, el astronauta Ed White había realizado un paseo espacial que había salido bien. Ahora el segundo EVA de América, que era mucho más ambicioso, iba a ser realizado por Gene Cernan. Cernan iba a moverse utilizando varios agarraderos hasta una unidad de maniobras que estaría unida a su espalda. Básicamente iba a moverse por los alrededores de la nave, lo que su atadura le permitiera. 5 de junio de 1965, Gemini, 9:49 horas.